Continuando con la serie del Evangelio de Juan que estamos haciendo, vamos a continuar. Esta mañana corresponde considerar Juan capítulo 3, versículos del 18 al 21. Pero para tener la idea completa del pasaje y poder leer toda esta sección por última vez, vamos a leerlo desde el capítulo 2, verso 23. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 2, verso 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto va a considerar en esta mañana. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar para una vez más para pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Amado Señor, humildemente venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de ti, Padre. Reconociendo que necesitamos ser avivados por el fuego de tu Espíritu Santo y por el poder de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor, para que seamos amoldados a ti, para que podamos, Señor, ver claramente la realidad de este mundo y entender, Señor, la necesidad imperante que todos tenemos de creer en ti. Porque tú eres Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Señor, y sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Padre, por favor, a creer en Cristo continuamente, en todo momento y en toda hora, para que así nuestra vida refleje la imagen del Hijo de Dios, que fue enviado para mostrar tu amor, tu salvación y traer tu salvación a este mundo, siendo Él el objeto de nuestra confianza, siendo Él aquel en el cual nosotros podemos entregarnos con completo y vivir para su gloria. En el nombre de Jesucristo, en su santo nombre, te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos, para empezar el sermón de esta mañana me gustaría leerles un pasaje de la palabra de Dios. Está en Mateo 13:24, donde dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, tú sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. El Señor en su palabra claramente nos habla de el reino de Dios. El reino de Dios es un tema que es central en el Evangelio de Mateo. Sin embargo, al considerarlo desde el punto de vista del reino de Juan, vemos que también se nos habla de esto, pero se nos habla del reino de Dios enfocado en la persona de Jesucristo. Él es la fuente y la puerta a este reino, por medio del cual todo aquel que en él cree accede a él y llega a ser parte del reino de Dios. Pero no podemos ignorar el hecho de que el mundo entero está en tinieblas. Las tinieblas, no pensemos que se refiere simplemente a como cuando es de noche. No, las tinieblas se refiere a como cuando se va la luz en la noche. No hay nube que le deje ver luna, ni estrella, ni absolutamente nada. A tal punto que no puedes ver ni siquiera tus manos. Que sientes que puedes agarrar la oscuridad. En esa situación tan terrible es en la que se encuentra el mundo. Y por eso necesitan la luz de Jesucristo. Porque la luz de Jesucristo viene a acabar por completo las tinieblas. El asunto es cómo reaccionan las personas ante esta luz. Es muy sencillo para uno decir: no, vamos a la luz. Sí, pero el problema es que las personas han estado toda su vida en las tinieblas. ¿Será que personas que han estado toda su vida en las tinieblas van a querer muy fácilmente ir a la luz y ver todo lo que ella ofrece, siendo que están acostumbrados a la oscuridad? Esa es la situación del ser humano. Por eso a este sermón yo lo he llamado el hombre y Cristo. Y lo explicaré en 2 puntos, en 3 puntos, perdón. Primero, el hombre, la raza del hombre se divide en 2 grupos. Segundo punto, el grupo de los que aman las tinieblas. Tercer punto, el grupo de los que vienen a la luz. Veamos primero la división de los 2 grupos. Dice el verso 18 de Juan capítulo 3. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando las personas normalmente piensan en el cielo y el infierno, gente que no tiene ningún conocimiento de Dios en su palabra, lo que piensa es: es que yo no soy pecador, es que yo me voy a ir al cielo, es que yo soy buena gente. Entonces viene a catalogar al ser humano en esos 2 grupos: los buenos y los malos, los que son pecadores y los que no. Pero ignoran por completo que la Biblia nunca plantea eso como un factor determinante para estar en condenación, ¿no? El factor determinante no es qué tan pecadora es una persona, porque no hay persona que no sea pecadora. El factor determinante es aquel que ha venido a ser el objeto de la fe de todos los creyentes, Jesucristo. De eso se trata todo. Los que creen y los que no creen. Los que creen vienen a ser el trigo de Dios, mientras que los que no creen son la cizaña que el diablo ha puesto. En estos 2 grupos en los cuales es representada toda la raza humana, los creyentes, por lo tanto, se hallan en una situación privilegiada delante de Dios, porque ahora no es que no tengan pecado, sino que sus pecados ya no les son contados. Eso es lo que debes considerar, mi hermano, a la hora de pecar y sentirte agobiado por el pecado. Si te sientes agobiado por el pecado, es porque no has entendido todavía que tú ya estás justificado. La palabra de Dios nos enseña claramente que cuando nosotros creemos,
somos justificados. Ser justificados significa que legalmente aparecemos en la lista de los que son de Dios. Aunque tus pecados sigan estando allí contigo, aunque los sigas sintiendo aún en tu corazón, esos pecados ya no están en ti. Pensar de otra forma es tratar de embustero al Señor. Y en su palabra, a través del apóstol Pablo, en Romanos 8:1, nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquel que está en Cristo no tiene ningún tipo de condenación. Porque no está en condenación. La condenación ya no hace parte de él. En este mismo Evangelio, Juan capítulo 5, verso 24, el Señor dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y notemos que dice, tiene vida eterna, no dice tendrá vida eterna, como si fuese algo a futuro. El que cree ya ha pasado de condenación a vida, ahora está vivo. En Romanos 8:33, el apóstol Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y que también intercede por nosotros. Consideremos esto, mis hermanos. ¿Quién es el que va a juzgar a las personas? El domingo anterior veíamos cómo el mismo Señor Jesús dice que el Hijo es el que tiene la potestad de juzgar entre los unos y los otros. Y si aquel que ha de juzgar es aquel que intercede por ti, ¿qué condenación podrá haber? Son sus obras las que son adjudicadas a ti por el mero hecho de creer. De tal manera que ahora te hallas en una situación diferente. Por eso recibes perdón de pecados. Y eso es un gozo de alegría incomparable. Como dice David en el Salmo 32. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso, porque ahora puedes experimentar el gozo de ser libre del pecado. Eres libre del pecado por el simple hecho de creer. Por el simple hecho de creer, la responsabilidad por tus pecados ya no está sobre ti, sino que fue trasladada a Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue tu sustituto. De manera que tú, como creyente, no debes afligirte por el pecado, sino que debes creer verdaderamente que has sido perdonado. Que has sido perdonado por Jesucristo de todos los pecados que has cometido. Por eso, mis hermanos, aquí hago una aclaración sobre algo que he escuchado a algunos hermanos en ocasiones, y es aquella situación en la cual tú haces un pecado que consideras que es muy grave. Y dices, no, es que yo no me siento digno de acercarme a Dios, de ir a la iglesia, de orar, porque yo soy demasiado pecador. Pero mi hermano, déjame decirte una cosa. Eso es incredulidad de tu parte, porque está tratando de embustero a Dios, quien ha dicho en su palabra que ha perdonado todos tus pecados. Todos. Si tú crees, en realidad, debes creer que el perdón de Dios está en ti. Has sido revestido de la justicia de Dios. El Señor te llamó y ha dicho de ti: he aquí, este tiene un montón de vestiduras inmundas y despreciables, pero yo las hago nuevas. Te quito esa ropa inmunda que tenía y le doy nuevas vestiduras, las vestiduras de Cristo. De tal manera que ahora, cuando el Señor Todopoderoso te mira a ti, mira a su Hijo amado, a quien Él entregó. Por eso no hay condenación en ti. Si has creído verdaderamente en Cristo, no hay ninguna condenación, porque Dios no va a mirar y va a mirar, ay, qué pecado tan despreciable, no va a mirar a su amado Hijo Jesucristo. Por eso es que somos hijos de Dios, porque estamos vestidos del Hijo de Dios, por el hecho de creer, y debemos apropiarnos de eso, porque como creyentes no podemos vivir como incrédulos, temiendo la condenación, porque la condenación, al igual que la vida eterna, no es después, es ahora. Es ahora. Esa es la situación de los que no creen. Los que no creen, ¿qué hacen?
Rechazan a Jesucristo como el objeto de salvación. Por eso mismo se halla en un estado de condenación. ¿Por qué? Porque no es que Jesucristo sea uno de tantos caminos para ir al cielo. No, Jesucristo es el único camino para ir al cielo. De tal manera que si Él es el único camino para ir al cielo y tú rechazas el único camino para ir al cielo, ¿de qué manera vas a ir al cielo? ¿Qué vas a esperar a estar en el cielo para que el Señor te lleve a su presencia? Si no has creído en Cristo, te llevará a su presencia de tormento eterno, donde experimentarás de manera terrible y cruel su ira. Eso es lo que ocurre con aquellos que no creen. No es que vayan a ser condenados, es que ya son condenados. Eso es lo que dice el versículo. Ya ha sido condenado. Lo que viene a futuro simplemente es la consumación de esa condenación. Pero el veredicto ya ha sido dado. Fue hallado culpable delante de Dios. Simplemente falta que le pongan las esposas y lo lleven a sufrir la pena por lo que ha hecho. Entonces, los condenados son los incrédulos. Son estas personas que rechazan la salvación que Dios les da. Son incrédulos a Cristo. Como les dije, Jesucristo es la única forma de salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Yo no puedo pensar, ay, no, es que yo creo en Dios a mi manera. Entonces no estás creyendo en la manera de Cristo. Si no estás creyendo en la manera de Cristo, no estás creyendo en Cristo. Por tanto, ese creer en Dios en tu manera, ¿qué es? La condenación manifestándose en tu vida. La condenación impidiéndote acercarte a Él, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que una persona siente en su pecado no es más que su propia condenación. Cuando una persona se deleita en su pecado, cuando una persona vive en su pecado, cuando una persona practica su pecado, lo que está haciendo es afirmarse más y más en su condenación. Es su condenación manifestándose en su vida. Por eso vemos que la humanidad se puede dividir en esos dos grupos: los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Los justos, que son llamados justos, no porque sean justos, sino porque han sido justificados, y los condenados, aquellos que llevan el grillete en las manos y en el cuello y lo van jalando por una cadena que lo va arrastrando hacia el infierno. Por eso es que no tienen esperanza de salvación si no creen en Cristo. Porque es como si tuviesen un carro, como si hubiese un carro, un camión o algo con unas cadenas, si ellos estuvieran amarrados ahí y el camión estuviera andando. A ver, ¿cómo se salvan de eso? ¿De qué manera se van a zafar de las cadenas de hierro mientras son arrastrados por el piso del camión que va andando? La ira de Dios pesa sobre ellos y los ala hacia el infierno. Por eso la única forma es que alguien externo a ellos, alguien que no se halla en su situación, le rompa las cadenas y los haga libres. Por sí mismo, nadie tiene salvación. Jesucristo es el que salva. Él es el que salva. Por eso dice que el Hijo de Dios no ha venido a condenar al mundo, que no hay necesidad. El mundo entero se halla en condenación. Por eso lo que él dice es que él vino es a salvar el mundo. Porque donde él no venga, quién va a ser salvo? ¿Quién va a ser justificado? Absolutamente nadie. Esa es la situación de la humanidad. Así que veamos lo que el texto nos sigue diciendo, verso 19, segundo punto. El grupo de los que aman las tinieblas. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aquí vemos cómo el Señor Jesús pasa a explicarnos la forma en la cual se aplica la condenación en la vida de las personas. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué es esto? Una explicación.
Él le está poniendo un ejemplo a Nicodemo acerca de esta situación en la cual se hallan las personas. Él quiere que ellos entiendan la gravedad del pecado, la gravedad de la situación en la cual viven las personas de este mundo. Porque notemos que el texto dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No dice, y la mitad de los hombres, o una gran parte de hombres, no. Los hombres en general, y hombres incluyen mujeres, claro está. La raza humana entera ama más las tinieblas que la luz. De hecho, si seguimos leyendo, cuando vayamos al otro grupo, veremos que en ninguna parte dice que aman la luz. Dice que van a la luz, mas no que aman la luz. Porque ningún ser humano ama la luz. Tenemos que ir a la luz para que empecemos a amar a la luz, pero no. Nadie ama a la luz de manera natural. Es imposible. Toda la vida hemos estado ciegos en la oscuridad y de pronto te prenden el foco. ¿Qué sientes? Una repulsión total hacia la luz. Quisieras volver otra vez a la situación de oscuridad en la cual te encontrabas antes. Si la luz no hace un cambio en ti, vas a ser igual que los demás. No hay diferencia entre tú y los otros, salvo por el hecho de creer la luz de Cristo que alumbra. Porque es la luz, como dice en el capítulo 1 de este Evangelio, verso 9, que alumbra a todo hombre. Todas las personas del mundo se hallan en esa situación. Por eso la diferencia no radica en quién está en tinieblas y quién no, sino en aquel que va a la luz, cuando viene la luz, aquel que cree que la luz lo va a llevar a un estado mejor, a una situación mejor. Las personas, dice, amaron las tinieblas, no la luz, porque no aman la luz, porque las aborrecen, porque si tú estás en la luz, puedes ver todo lo que estás haciendo y puedes ver lo que los demás están haciendo. Nosotros, mis hermanos, no miramos las cosas como son en realidad, sino que aún hay algo que nos impide verlo, porque no vemos la realidad espiritual que nos rodea. Yo estoy seguro que si tú vieses lo asqueroso que es el pecado, al ver una película, al ver un programa de televisión, un comercial, un video en YouTube, si escuchases lo asqueroso que es el pecado, al escuchar una canción, te darían ganas de volver a acercarte a eso. Pero el problema es que todavía no lo vemos claramente. No vemos cuán asqueroso es el pecado en nosotros cuando lo cometemos. No vemos. Si la luz está en ti, puedes sentirlo, pero no puedes verlo. Puedes ver la inmundicia que es el pecado. Pero si eres creyente, la has de sentir. El asunto es cuando vemos a las otras personas bañadas en su inmundicia, ahí no la vemos. La puedes sentir, porque no la ves, no ves la tuya. Sientes la tuya, pero no ves la de los otros. Como no la ves, no la sientes, no la persigues. Entonces, tranquilo, déjalo que siga en su vida de pecado, déjalo que ande en su inmundicia, porque no percibes la maldad que hay en él, que hay en las otras personas a nuestro alrededor. Todos necesitamos a Cristo. Él es la única fuente de ir a la luz. Una persona que aborrece la luz se caracteriza porque aborrece a Cristo. No quiere tener ningún tipo de relación con Cristo. Te dice, no, yo creo en Dios a mi manera. Yo adoro a Dios en mi casa. No tengo que ir a la iglesia. No tengo que andar leyendo la Biblia. ¿Para qué? Yo sé que Dios es amor. Y se engaña a sí mismo, creyendo que ve sin entender que en realidad está ciego. Porque así es como se halla una persona en tinieblas, sin luz, ciego. Y eso es algo que veremos a lo largo del Evangelio de Juan. De hecho, a lo largo de los Evangelios vemos la importancia que siempre hay de cuando Jesús le da vista a los ciegos. Le da vista a los ciegos, siendo esto más un acto simbólico, más no solamente un milagro. El ser humano odia la luz, pero odiar la luz no es simplemente decir, no quiero ver la luz, no, sino que llega a un extremo en el cual se vuelve su enemigo personal. Como que si pudiera le clavo el cuchillo a la luz, si pudiera venir matar a Dios para que no se meta conmigo.
es el deseo del hombre. Eso es lo que dice el Salmo 2, cuando nos habla acerca de cómo las naciones se rebelan contra el Señor. Es su deseo darse a Dios de encima, porque le revela la oscuridad que hay en su corazón. Muy fácil para las personas ver algo como repulsivo, ver un insecto, una rana, un excremento asqueroso. Nada más de hablar de eso ya te da cosa. Pero no ocurre así con el pecado. Y eso es muchísimo mayor en Dios con relación al pecado. Así son las tinieblas en las cuales vivimos. Así son las tinieblas que nos rodean constantemente. El hombre que no conoce a Dios se halla en esa condenación tal en la cual tiene un desprecio voluntario hacia Dios y hacia Jesucristo. Por eso se aleja de la luz. Se aleja de la luz porque sabe que la luz le avergonzará. La luz le dirá: lo que estás haciendo está mal. Es mucho más fácil si dice: voy a buscar a Dios a mi manera, o en una iglesia en la cual no me alumbren tanto, medio prendan el poquito de Navidad por allá, de vez en cuando, el poquitico de versículo que dice. Eso es lo que a mí me gusta, pero quiero que me hablen más del Dios que a mí me gusta. Yo he conocido personas que dicen ser cristianas, pero que rechazan esta congregación, por ejemplo, porque dicen: no, es que en esa congregación son muy aburridos, son muy apáticos, yo quiero una iglesia que sea más así, una iglesia que sea más asada, una iglesia que sea conforme a la oscuridad de mi corazón. Eso es lo que el ser humano anhela. Ellos no tienen problema con la iglesia, tienen problema con aquel del cual se habla en la iglesia, con la luz. A una persona en tinieblas no le molesta un poco, le molesta la luz que emana del fuego. No es la lámpara, es el fuego que arde de la lámpara, que es Cristo. Eso es lo que aborrece, porque eso es lo que expone la oscuridad de su corazón, las obras del diablo que hay en él. Y debemos entender este asunto de las obras, porque cuando dice que sus obras son malas, no se refiere necesariamente a que hagan obras malas, sino al hecho de que sus obras son malas por defecto, son malas por fábrica. De tal manera que toda obra que una persona que no cree en Cristo hace es mala, así sea buena. Dice: no, yo vine y le di plata a una persona necesitada, lo ayudé. Eso es una buena obra, sí, pero como no crees en Cristo es una mala obra delante de Dios, porque por defecto es mala, no tiene aquello que la hace buena, que es Dios. A una obra más buena del mundo, si no tiene a Dios, es una obra vacía, es una obra que carece del bien, es una obra egoísta. Yo podría decir: no, voy a vender todo lo que tengo y dárselo a los pobres. Pero si luego los pobres no vienen y me aplauden y me dicen nada bueno, yo no me voy a sentir precisamente bien. Me voy a sentir bastante mal, porque dije: tanto que hice por ellos y así es como va. Eso demuestra que mi buena obra, en primer lugar, nunca tuvo la intención en realidad de ayudarles, sino de que me lo retribuyeran de alguna manera. Quizás no económicamente, pero sí: ese es el que queremos, que sea el alcalde, que sea lo que sea, porque eso es lo que quiero. Ninguna obra buena que haga una persona sin Cristo es en realidad buena. Por ello, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña que todo aquello que no procede de la fe es pecado. Todo aquello que tú haces sin fe es pecado. Se halla completamente apartado y alejado de Dios. Esa es la situación de las personas, porque el problema, ya les dije, van las obras que ellos hacen, no porque las obras sean malas, como que hacen obras buenas y obras malas, no. Todas sus obras son malas, de fábrica son malas, porque sirven al maligno. Por eso uno nunca ve al diablo en ninguna parte de la Biblia diciendo: aquí estoy yo, adórenme. Eso lo leemos en Apocalipsis, cuando dice que adoraban a la bestia, pero de voluntad propia. El diablo nunca se pone a decirle: adórenme a mí. Él simplemente dice: no adoren a Dios, no adores a Dios.
Porque en el momento en el cual dejamos de adorar a Dios, nos adoramos a nosotros mismos. Todas nuestras acciones son malas. Darle de comer a un niño, ayudar a un necesitado, ir a visitar a un enfermo. Si no es de Dios, la obra es mala. Es mala. Todo esto que se hace sin la fe de Cristo es del maligno, es del diablo, porque no tiene la luz de Dios que resplandece en su corazón. Y todo lo que se hace no son más que obras malas, en la cual se hallan las personas de este mundo. Por eso, el Señor Jesús compara este tipo de personas con la persona que construyó su casa. Uno la construyeron sobre la roca y otro sobre la arena. Ya leímos el texto al presidir. Pero ¿cuál es la roca? Cuando tus acciones, porque tu casa la vas construyendo, cada ladrillito lo vas haciendo tú con cada acción que haces. Esas acciones van edificando tu casa. Pero ¿sobre qué está construida tu casa? Yo puedo decir, no, voy a poner un bloque bueno, un bloque ya todo dañado, podrido, que tal vez no, esto lo hace así, se desbarata, lo desbarata todo el mundo. Puede ser que sea el bloque de la mejor calidad, puede que sea el bloque de la peor calidad. De igual manera, cuando venga la tormenta, la casa se va a caer, porque no está sobre la roca. No son las obras en sí mismas, sino el fundamento de esas obras. Si el fundamento de esas obras no es la fe en Jesús, esas obras son malas. Ese es el bloque más resistente que tú puedas conseguir. No va a aguantar cuando los cimientos de la casa se desbordan. No va a aguantar. Por eso, algo que caracteriza a las personas que no creen en Cristo, que rechazan a Cristo, que andan en condenación, por lo tanto, no es simplemente el hecho de no creer en Cristo, sino que viven de esa manera, como si Cristo no los fuese a juzgar, como si Dios no existiera. Tercer punto, el grupo de los que vienen a la luz. Dice el verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, de nosotros los creyentes se nos dice que venimos a la luz. Y es lo que le había dicho hace rato, nos dice amamos la luz. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que somos creyentes, a veces amamos el pecado. Entonces, si somos verdaderos creyentes, nos damos cuenta, no, esto está mal. ¿Cómo así que a mí me gusta esto? ¿Cómo así que estoy actuando de esta manera? Si somos verdaderos creyentes, recapacitamos sobre ella. Pero no es como que naturalmente nos brote, ay, yo amo a Dios. Mi hermano, si tú amases a Dios como debieses amarlo, no pecarías. Vivirías como Cristo. Nosotros amamos a Dios por momentos. En la vida práctica es así. Amamos a Dios por momentos, amamos a Dios al venir aquí, al acercarnos a Él. Y hay como esa semilla de amor a Dios en nosotros, que Él ha plantado. Pero no es un amor que continuamente esté así, de hecho es un amor que va así. Y sube y baja, y sube y baja, y como que a veces lo amo mucho y a veces lo amo poco. Y puede que no lo expreses así, pero puedes darte cuenta sencillamente al orar. A veces un deseo por orar. Tengo ganas de acercarme al Señor y mostrarme su presencia, y a veces voy a orar, amén, a dormir. ¿Dónde está el amor ahí? Un acto mecánico, ¿tiene amor? Afortunadamente para nosotros, ese no es el criterio. El criterio no es que ames a Dios. El amor a Dios es algo que nosotros aprendemos y que vamos cultivando en nuestra vida cristiana. Es algo progresivo en nosotros. Se trata no de amar a Dios, que es algo que el creyente debe hacer, que es algo en lo cual debemos esforzarnos, porque no estoy diciendo ahora que eso sería totalmente contradictorio, sino de que el factor determinante es el hecho de ir a la luz. Cuando nosotros creemos que el amor a Dios es plantado en nuestro corazón, como una semilla que debemos regar todos los días para que crezca, debemos cultivarlo, para que ese amor crezca. Ese amor lo produce el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es como una llama, el amor. Y el Espíritu Santo impide que esa llama se apague.
Él impide que sea, pero tú debes esforzarte en soplarle para que se avive esa llama. Pero el criterio determinante es la fe. El creyente se halla en una situación en la cual dice: yo no puedo amar el pecado. Y cuando se halla amando el pecado, se siente mal, porque hay algo que ha cambiado en mí. Hay algo que le hace decir: esto está mal, yo necesito ayuda, porque yo solo no puedo. El problema es cuando dice: no, yo sí puedo, yo soy un vencedor, un más que campeón, yo puedo lograrlo todo. Ya estas son obras sin fe. Por eso les decía, toda buena obra que tú hagas sin fe es pecado. Todo lo bueno que tú hagas, aún el desayuno, si tú lo haces sin fe, es pecado, porque no tiene como objetivo llevarte a amar a Dios. Las buenas acciones van a hacer que tú te esfuerces en hacer la voluntad de Dios, en hacer la obra buena, definitiva, aquella que procede de la verdad. Dice la palabra, nosotros vemos en la palabra de Dios que en cierta ocasión una multitud le preguntó al Señor Jesús qué debía hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y lo que el Señor Jesús le respondió en este Evangelio, Juan capítulo 6, verso 29 es: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. De eso se trata, de creer verdaderamente. Porque si tú crees, actúas conforme a aquello en lo cual crees. Es así. Somos seres que todos los días estamos haciendo eso. Tú te sientas en la silla, no te vas a pensar si le falta una pierna. Tú comes un alimento y no te vas a pensar: está envenenado. No, de hecho, lo común es: lo que no mata engorda. Porque tiene la creencia sin ningún fundamento cristiano de que eso es cierto. Somos seres de fe. Todo el tiempo estamos actuando con fe. Tú das un paso y no te pones a pensar: voy a revisar si no hay un hueco en que me vaya a ir. No. Todo el tiempo actuamos por fe. El asunto es que esa fe debe ser en aquel que Él ha enviado, que es Jesucristo. Es decir, no, yo doy un paso y no me voy en el hueco porque Cristo me guarda. No es porque sí, porque yo el otro día pasé por aquí y sé que no hay hueco. No. Es porque Cristo me guarda. Porque esa fe que experimentaste una vez, la sigues experimentando día tras día. Vives poniendo tu confianza en Dios, de tal manera que vives confiando en Dios. Vives actuando como si Él estuviera allí mirándote todo el tiempo. Que de hecho lo hace, pero no lo ves. Pero por fe lo debes empezar a ver. Cuando tú haces eso, ¿qué tan fácil será pecar? Yo voy a cogerme esto que vi por aquí mal parqueado, pero espera, Dios me está viendo. La tentación va a estar allí siempre. Pero si tú eres consciente, si tú desarrollas esa conciencia de que Dios está allí por fe, el pecado no va a estar. El pecado no va a poder vencer. De hecho, cuando uno hace un pecado, que lo maquina y lo piensa, lo que quiere es que nadie se entere y que nadie lo sepa. Como si pudiésemos engañar a Dios. Bueno, yo hice esto, lo importante es que no sepa mi esposa, que no sepa mis hijos. No. El asunto es que Dios lo sabe. No estoy engañando a Dios aquí, estoy engañándome a mí mismo. Así haces tú cada vez que no consideras a Dios en tus acciones. Por eso no dice simplemente que creen y ya, sino que el que cree que es la luz, que Cristo es la luz, que hace, practica la verdad. Y la verdad es la palabra. El verdadero creyente no es un legalista que hace las cosas simplemente de forma mecánica, porque tengo que ir a la iglesia, porque tengo que vestirme así, porque no. Todo lo hace pensando en Dios. Esa es la fe genuina, eso es practicar la verdad. Yo te hago una pregunta muy sencilla. Esta mañana cuando te estabas vistiendo para venir a este lugar, pensabas: te voy a poner esto o esto para la gloria de Dios. Yo decía: no, esto se ve mejor, este se ve más bonito, voy a quitarme la barba porque no voy a... Pero, y todo eso está bien, es así como debe hacerse. El asunto es la motivación que te llevó a hacerlo. Esa motivación procedía de fe.
Eso es lo que significa practicar la verdad. Ir a la luz. Los incrédulos son aquellos que andan en las tinieblas. Nosotros somos aquellos que miramos hacia la luz, como una planta. ¿Ves la planta? Esas que son, bueno, yo no sé mucho de plantas, pero esas que son largas, tú ves que crecen y crecen siempre hacia donde está la luz. O el girasol que va girando en la posición del sol, buscando la luz del sol. Así es el creyente. El creyente es sino que todo el tiempo está buscando la luz para que la alumbre en Cristo. No es que me alumbró ahora que voy a orar, me alumbró el día que nací de nuevo, hermano. No. Todo el tiempo voy hacia la luz. Todo el tiempo camino hacia Cristo. Me quito el anillo, me pongo el anillo, ¿por qué? Por Dios. En realidad es esa la razón. Examina. Llevas a Dios en cada cosa que estás haciendo. Llevas a Dios en todos tus pensamientos. A mí me pasa muchas veces que me angustio mucho, y lo confieso públicamente, por la situación económica. Algo que a mí me angustia. Digo, ¿cómo voy a hacer? Y entonces me hallo y yo qué estoy pensando. Esfuérzate y mata las obras de la carne, porque necesito confiar en Dios. Necesito confiar en Dios. Y luego resulta que lo que para mí era un gran problema después pasó como si no pasó nada. No quedó en nada. Yo preocupado por nada. Y perdí la oportunidad de darle la gloria a Dios por andar perdiendo el tiempo en tonterías, creyendo cosas que no tenía por qué creer. El creyente debe ser conducido por la luz. Por eso cuando dice practica la verdad y va hacia la luz, se refiere a actos continuos. De todo el tiempo lo estás haciendo. Todo el tiempo estás creyendo en Cristo, viviendo conforme a esa fe. Los que son hijos de Dios actúan como Dios, practicando la verdad que se nos dice su palabra. Las obras que son de Dios. Las obras que producen frutos dignos de arrepentimiento, como dice Juan el Bautista en Mateo 33:8. En este evangelio, en el evangelio de Juan, de Mateo, perdón, dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué es lo que evidencia la fe? La obra. No puedes pensar que tú eres cristiano simplemente porque tú dices yo creo en Cristo. Examina tus obras. Examina lo que haces todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas. Examina. No, yo me levanto, hago devocional, reviso las cosas del colegio, me baño, me alisto, me voy para el colegio, voy en la moto. ¿Cuántas de esas cosas las hago considerando a Dios? ¿Cuántas de las cosas casi todos los días las haces pensando en Dios? Diciendo, quiero hacer un fruto digno de arrepentimiento. ¿Cuánto? Porque esa es la diferencia entre los unos y los otros. La diferencia es que nosotros estamos vinculados a Cristo. Al estar vinculados a Cristo, podemos vivir como Cristo. Es lo que él dirá más adelante. Es a lo que se refiere cuando dice: separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de Cristo nada podemos hacer. No se refiere en el sentido de, no, se refiere en el sentido de hacerlo para la gloria de Dios. Sin Cristo no puedes hacer nada para la gloria de Dios. Ni siquiera un café con leche. Consideremos eso, mis hermanos. Cuando vayamos a almorzar, si van a servir el tinto, consideremos para la gloria de Dios lo hacemos. Esa es la diferencia de andar con Dios y andar sin Dios. Para aquel que cree, Cristo es algo dinámico en su vida. Nuestras obras son impulsadas por este hecho de creer en Cristo. Las obras evidencian la fe, como lo dice Santiago 2:17. Una fe que no tiene obras es muerta. Es muerta. Por eso yo puedo ver a una persona y tú ver, no, mira, esa persona es la persona más buena de mí. Y yo he escuchado gente que me dice eso. Es que fulanito, tú lo ves que es la persona más buena de mí. Tú ves que esa persona no puede ver un poquito y llora porque va ayudando. De lo bueno que es. Pero aún si existiera esa persona, en esos niveles tan extremos,
si no tiene a Cristo, está muerto. Sus obras son muertas. Por eso yo puedo escalar un cerro de rodillas y de cabeza si quiero. De nada sirve si no lleva fe. Las obras sin fe son inútiles, no sirven para nada. Es nuestra vinculación con Dios lo que hace que nuestras obras sean buenas. Y esto es algo muy importante, porque la Escritura nos enseña que durante el juicio final va a ser abierto el libro en el cual se habla de ¿qué? De la fe de cada uno, de las obras de cada uno, porque la fe es algo invisible, pero las obras lo hacen visible. Por eso Dios, sabiendo esto, ¿qué ha hecho? Dice que Él ha preparado de antemano obras para que nosotros caminemos por esas obras. Dios las ha preparado. Él dijo, no, yo sé que Andreina va a sentirse tentada a esto, yo voy a prepararle esta obra aquí para ella. Esta obra para que ella la haga. Porque nuestras buenas obras son de Dios, Dios es el que las preparó. Si tú dices que crees en Cristo, debe notarse en tu vida diaria. Sin el hecho de que tú andes diciéndole a nadie que tú eres cristiano, la gente debe reconocer que tú eres cristiano. Debe darse cuenta de que hay algo en ti que no cuadra, algo en ti que es diferente y algo en ti que le produce repulsión. Yo no me aguanto, todo el tiempo te la pasas hablando de Cristo, de la Biblia y de la iglesia y de Dios. Debe haber algo en ti que le produce repulsión a las personas, porque tú llevas la luz de Cristo. ¿Y qué hacen ellos cuando ven la luz? Aborrecen. A ti deben aborrecerte, y eso es un síntoma bueno para ti, no es algo malo. Es un síntoma bueno. De hecho, el Señor todo esto lo sigue desarrollando más adelante, cuando dice que el mundo los aborrecerá, porque a mí me aborreció primero. ¿Por qué te va a aborrecer? Que llevaba a Cristo. Si todo el tiempo estás pensando en Cristo, si toda cosa que tú haces la haces para Cristo, entonces tu estilo de vida va a ser Cristo. El vivir para ti va a ser Cristo. Y morirte para ti no va a ser una preocupación. Ay, que tengo esta enfermedad y me voy a morir. Okay. Mejor, voy con Cristo. Voy con Cristo. Es una buena noticia para aquel que verdaderamente ha entendido. Y nosotros somos creyentes y andamos en la luz y caminamos en la luz. El asunto es que no podemos detenernos en ese caminar. Esa práctica de la vida cristiana debe ser todos los días. Todos los días sin falta. Conclusión. El último versículo dice que el que practica la verdad viene a la luz. Esto no solamente es una declaración del Señor Jesucristo, sino que es una invitación. Una invitación para que aquellos que no lo hagan empiecen a hacerlo. Entiendan que no puedes decir que eres de la luz si no practicas la verdad. No puedes hacerlo. El que practica la verdad viene a la luz. El Señor en su contexto original dijo esto a Nicodemo. Es decir, él estaba diciendo a Nicodemo, debes venir a la luz. Porque eso se lo estaba diciendo originalmente a él. Yo he estado aplicándolo a lo largo de todo el sermón a todos nosotros. Pero eso fue dicho originalmente para Nicodemo. Nicodemo sabía cuáles eran sus obras. Y él pensaba que por eso era justificado. Pero en su corazón sabía que no. Por eso él se acercó a donde Cristo y quería preguntarle, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Cristo le dijo que debía nacer de nuevo. Él no se lo preguntó, pero Cristo lo sabía y le respondió su pregunta en su corazón. Debes nacer de nuevo. Debes venir a la luz. Yo no sé qué pasó con Nicodemo. Yo se lo dije. La Biblia no nos dice textualmente qué pasó con él. Las tradiciones sí, las tradiciones dicen un montón de cosas que textualmente afirman que fue de Nicodemo. Pero la Biblia solamente nos da indicios acerca de cómo Nicodemo abogaba por Cristo, cómo ayudó durante su sepultura. Que quizás confirman las tradiciones de que Nicodemo creyó en Cristo. Pero el asunto es para nosotros. Consideramos en realidad esa situación en nuestra vida, el juicio de Dios como algo innegable, como algo que se aproxima. Considera tu salvación, mi hermano. Tú ya eres salvo,
pero estás caminando en esa salvación. Estás practicando la verdad que viendo a la luz constantemente. Lo estás haciendo. Cuidado, porque mira lo que dice Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros, hablando a creyentes, si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tengamos cuidado, analicemos nuestra vida. Yo sé que si somos cristianos, seremos salvos. Yo lo sé, tú lo sabes, pero no puedes contentarte simplemente con saber, sino que debes vivirlo, debes practicar la verdad. Por eso los invito, mis hermanos, en este día a que reflexionemos sobre esto y consideremos nuestra situación y cuáles son nuestras obras delante de Dios. Si en realidad somos salvos y no lo somos. Porque creer no se trata de decir yo creo, o de venir a la iglesia. Creer se trata de vivir una vida que siempre va avanzando hacia la luz.